Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor tejida con hilo de estambre o lana. Esta flor la voy a hacer en la puntada espuma de mar. Es fácil y rápido para hacerla. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Para hacer esta flor voy a utilizar hilo en color blanco y hilo en color amarillo. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. A partir de aquí voy a hacer 11 puntos altos y la cadena van a ser 12. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el centro del anillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro del anillo. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar. Ya que tenemos un total de 12 puntos altos, vamos a cerrar esta vuelta, vamos a meter el gancho en la última cadena de la parte de arriba y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora metemos el gancho en medio de la cadena y del punto alto y vamos a sacar con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena. Bueno, ahora aquí voy a cambiar de hilo. Este hilo no lo vamos a cortar. Vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a destejer. Bueno, aquí voy a cambiar de hilo, voy a utilizar este en color blanco. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. La punta del hilo la vamos a pasar por encima de este. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hicimos la vamos a contar como un punto alto. Ahora cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros 2, nos vamos a quedar con estos 2 en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter en el mismo lugar. Sacamos este hilo en los primeros 2 y nos vamos a quedar con estos 3 en el ganchillo. Ahora este hilo lo sacamos hasta el final. Aquí hemos formado un grupo de 3 puntos. Ahora vamos a cerrar con una cadena. Bueno, vamos a hacer un total de 6 grupos de 3 puntos. Bueno, ahora aquí vamos a hacer la primera espuma. Este hilo lo vamos a jalar bastante grandecito. Esta parte aquí se las estoy explicando para las que son nuevas. Vamos a poner el dedo en medio de los hilos. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Vamos a meter el gancho en medio de los hilos y vamos a hacer un punto bajo. Bueno, pues así se forman las espumas. Bueno, ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta, nos vamos a saltar la primera cadena y lo vamos a meter en la segunda cadena. Vamos a sacar este hilo en los primeros 2 y nos vamos a quedar con estos 2 en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter en el mismo lugar. Este hilo lo sacamos en los primeros 2 y nos vamos a quedar con estos 3 en el ganchillo. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo lo sacamos en los primeros 2 y nos quedamos con estos 4 en el ganchillo. Ahora este lo sacamos hasta el final. Vamos a cerrar con una cadena. Bueno, así nos van a ir quedando. Vamos a hacer un total de 6 grupos de 3 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente espuma. Vamos a jalar este hilo bastante grande. Vamos a poner nuestro dedo en medio de los hilos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y vamos a hacer un punto bajo. Bueno, aquí hemos formado la segunda espuma. Ahora vamos a formar otro grupito de 3 puntos. Cargamos el gancho con una vuelta, nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda cadena. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en estos 2 grupos de puntos. Sacamos este hilo en los primeros 2, nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar, sacamos este hilo en los primeros 2 y nos vamos a ir quedando con estos en el ganchillo.
Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo lo sacamos en los primeros dos y ahora lo sacamos hasta el final. Cerramos con una cadena. Vamos a jalar este hilo bastante grandecito. Vamos a poner nuestro dedo en medio de los hilos. Sacamos este hilo hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta. La voy a cerrar. Voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena. Bueno, ahora aquí vamos a hacer dos espumas. Vamos a jalar este hilo bastante grandecito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el dedo en medio de los hilos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí he formado la primera espuma. Ahora vamos a hacer la segunda. Vamos a jalar este hilo bastante grandecito. Vamos a poner el dedo en medio de los hilos, sacamos este hilo hasta el final. Ahora metemos el ganchillo en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí he formado dos espumas. Ahora vamos a meter el gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente volvemos a hacer una espuma. Jalamos este hilo bastante grandecito. Vamos a poner este dedo en medio de los hilos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Hacemos la segunda espuma. Jalamos este hilo bastante grande. Ponemos el dedo en medio de los hilos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, así vamos a ir formando dos espumas. Y ya después vamos a meter el gancho en la cadena donde cerramos los puntos y vamos a hacer un punto bajo. Ahora este hilo lo jalamos bastante grandecito para hacer la siguiente espuma. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer una cadena y la voy a ajustar. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final, lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Bueno, pues así es como queda. Ahora aquí vamos a continuar tejiendo con este hilo amarillo. Aquí vamos a deshacer el nudo. Bueno, aquí ya habíamos hecho una cadena. Vamos a hacer dos cadenas más para que sea un total de 3. Aquí vamos a ir haciendo 2 puntos altos en cada cadena. Nos tienen que salir un total de 24 puntos altos. La cadena la vamos a contar como un punto alto. Cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. El tejido blanco lo vamos a ir doblando hacia adentro. Cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena. Y vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena y hacemos 2 puntos altos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena y hacemos 2 puntos altos. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena y hacemos 2 puntos altos. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a cerrar esta vuelta, ya terminé de hacer los 24 puntos altos. Voy a meter mi gancho en la última cadena de la parte de arriba y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya lo podemos cortar aquí. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Bueno, aquí nuevamente voy a utilizar este hilo en color blanco. Bueno, aquí vamos a ir formando grupitos de 3 puntos.
Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Los grupos de los 3 puntos que vamos a ir haciendo los vamos a hacer derecho aquí donde hicimos estos. De la primera vuelta que hicimos. Vamos a meter el gancho aquí en la cadena y vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el mismo lugar. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros 2. Ahora cargamos el gancho con una vuelta y lo metemos en el mismo lugar. Sacamos este hilo en los primeros 2. Ahora este hilo lo sacamos hasta el final. Y vamos a cerrar con una cadena. Ahora aquí vamos a ir formando 2 espumas. Vamos a hacer la primera. Vamos a jalar este hilo bastante grande. Vamos a poner el dedo en medio de los hilos. Vamos a sacar este hilo hasta el final. Vamos a meter el gancho en medio de los hilos y vamos a hacer un punto bajo. Bueno, aquí hemos formado la primera espuma. Ahora vamos a jalar nuevamente este hilo. Vamos a poner el dedo en medio de los hilos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí he formado 2 espumas. Ahora cargamos el gancho con una vuelta. Ahora aquí nos vamos a saltar 3 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 4. Bueno, ahora aquí vamos a formar un grupo de 3 puntos. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros 2. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter en el mismo lugar. Este hilo lo sacamos en los primeros 2 y nos vamos a ir quedando con estos en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el mismo lugar. Y vamos a sacar este hilo en los primeros 2 y ahora hasta el final. Aquí vamos a cerrar con una cadena. Bueno, ahora vamos a hacer 2 espumas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Este hilo lo vamos a jalar bastante grande. Vamos a poner nuestro dedo en medio de los hilos y vamos a sacar este hilo hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí he formado la primera espuma, ahora vamos a formar la segunda. Este hilo lo jalamos bastante grande. Ponemos el dedo en medio de los hilos, este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora metemos el gancho en medio de los hilos y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí he formado 2 espumas. Ahora vamos a hacer el grupito de 3 puntos. Cargamos el gancho con una vuelta. Aquí vamos a saltarnos 3 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 4. Y vamos a formar el grupito de 3 puntos. Ahora cerramos con una cadena. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Vamos a hacer la siguiente vuelta, vamos a jalar este hilo bastante grande y vamos a hacer la primera espuma. Vamos a hacer un punto bajo para cerrar la espuma. Ahora vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo, aquí donde cerramos la espuma y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente volvemos a jalar este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo para cerrar la espuma. Ahora vamos a meter el gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente jalamos este hilo bastante grande, hacemos una espuma. Vamos a hacer un punto bajo para cerrar la espuma. Vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo, aquí donde cerramos la espuma y vamos a hacer un punto bajo. Ahora para hacer la siguiente espuma vamos a jalar este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y hacemos un punto bajo. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en el punto bajo y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo.
Este hilo lo sacamos hasta el final, lo ajustamos para que forme el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Bueno, aquí nuevamente voy a utilizar este hilo en color amarillo. Voy a meter mi gancho aquí en el punto bajo. Voy a hacer una cadena y la voy a ajustar. Ahora la punta de este hilo la voy a pasar por encima de este. Vamos a hacer una cadena. Nuevamente la volvemos a ajustar. Bueno, ahora aquí vamos a jalar este hilo bastante grande y vamos a hacer una espuma. Aquí vamos a hacer un punto bajo para cerrar la espuma. Bueno, ya que hicimos la primera espuma, vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a jalar este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo para cerrar la espuma. Ahora metemos el gancho aquí en el punto bajo y hacemos un punto bajo. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Jalamos este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a meter el gancho en el punto bajo y hacemos un punto bajo. Jalamos este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo. Vamos a meter el gancho en el punto bajo y hacemos un punto bajo. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, pues aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta. Aquí la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho aquí en el punto bajo y voy a hacer un punto bajo. Bueno, aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que forme el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no, pues pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Ahora vamos a hacer las espumas en esta parte. Vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a hacer una cadena. La vamos a ajustar para que forme el nudo. Esta punta de este hilo la pasamos por encima de este. Y vamos a hacer una cadena. La ajustamos un poco. Ahora aquí vamos a hacer la primera espuma. Vamos a jalar este hilo bastante grande. Ahora para cerrar la espuma vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente volvemos a hacer una espuma. Vamos a jalar este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo para cerrar la espuma. Ya que hicimos la espuma, vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Vamos a hacer una espuma. Jalamos este hilo bastante grande. Hacemos un punto bajo para cerrar la espuma. Y vamos a meter el gancho en este punto bajo y hacemos un punto bajo. Y volvemos a repetir lo mismo. Jalamos este hilo. Hacemos un punto bajo para cerrar la espuma. Y vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y hacemos un punto bajo. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en el punto bajo, aquí donde empecé a hacer la primera espuma en color amarillo. Este hilo ya lo podemos cortar aquí. Este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que forme el nudo. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video, recuerda darle una manita arriba, comparte este video en tus redes sociales para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.